Hoy vamos a estar aprendiendo la escuela dominical número 6, el Profecías del Tiempo del Fin número 6, ya es nuestro sexto tema, y vamos a aprender acerca del anticristo y el falso profeta. En esta mañana, el anticristo y el falso profeta. El domingo pasado estuvimos aprendiendo acerca de la cuarta bestia y la revelación del anticristo. Vimos que la cuarta bestia que vio el profeta Daniel es la misma que vio el apóstol Juan en la isla de Patmos, en las revelaciones de Apocalipsis, y que esta cuarta bestia, el profeta Daniel la describió espantosa y terrible. No encontró, ¿verdad?, un nombre adecuado con el reino animal, y dice la Biblia que tenía 10 cuernos, y de pronto salió un cuerno pequeño que derribó a 3 cuernos, ¿verdad?, y tenía una boca que hablaba grandes cosas. Aprendimos que la cuarta bestia de Daniel representa al reinado de Roma, con la conquista de los 10 reinos bárbaros, los cuales hoy son naciones europeas, y que el cuerno pequeño representa la revelación del anticristo, un rey o un presidente que de alguna manera Europa tendrá que ver con su introducción a la tierra como gobernante, y de alguna manera habrá una alianza de 10 países. Y de ahí saldrá el anticristo y derribará a 3 de esos reyes o esas naciones. La bestia que vio el apóstol Juan en la revelación, de las 4 bestias en total, amén, acuérdese de esto. Amén, boca de león, amén, parecía leopardo, amén, tenía patas de oso, amén, y también tenía, aleluya, amén, lo que representa, amén, la cuarta bestia, amén, que viene siendo la cabeza con los 10 cuernos. Entonces eso es lo que está viendo también el apóstol, amén, Juan, en Apocalipsis capítulo 13, lo vimos, Babilonia, Media Persia, Grecia y Roma, y representa también al anticristo. Eso lo aprendimos el domingo pasado, amén. Vimos que después del fin de todos estos reinos, ¿verdad?, se levantará el anticristo, y recuerda esto, tendrá 7 años en la tierra, el pacto con los muchos del que habló el profeta Daniel, y a la mitad de la semana, después de los primeros 3 años y medio, él hablará grandes cosas, engañará a muchos, de alguna manera va a morir y resucitar para que todos los moradores de la tierra lo adoren, los que no están inscritos en el libro de la vida. Esto lo hará por 3 años y medio. Después de los primeros 3 años y medio, y en ese tiempo también él hará guerra contra los santos. Es decir, esta es la tribulación, donde ya la marca va a ser obligatoria y se va a perseguir y matar a todo aquel que no se ponga la marca de la bestia, o dicho de otra manera, la marca del anticristo. Entonces hoy vamos a ir un poco más allá en la revelación profética en esta mañana, y vamos a aprender más acerca del anticristo. Y vamos a aprender también del falso profeta y de la alianza que habrá entre el anticristo y el falso profeta. Vamos a hablar, amén, y leer unas cuantas escrituras. Voy a darlas en esta mañana. Apocalipsis capítulo 13, para los que anotan, versículos del 1 al 18, lo voy a leer yo, porque está un poquito largo. Apocalipsis 13, del 1 al 18, amén, lo voy a leer yo. También ocupamos que alguien nos ayude, por favor, a leer, amén, Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, de aquella sección, por favor, Apocalipsis 24. ¿Quién lo puede leer allá? Allá, hermano Felipe, atrás, por favor. Apocalipsis 24, amén. También vamos a ocupar que alguien nos ayude con Daniel 8, del 9 al 17, allá en aquella sección también, por favor. Amén, Daniel 8, del 9 al 17. ¿Quién lo puede leer? ¿Sí saben leer allá o no? Sí, ok, aquí, hermano, frente, por favor. Daniel 8, del 9 al 17. Vamos también a ocupar, amén, ahora aquí en esta sección de aquí, por favor, Daniel capítulo 8, amén, discúlpame, Apocalipsis capítulo 13, versículos del 5 al 9. Aquí, ¿quién la puede leer? Apocalipsis, amén, capítulo 13, versículos 5 al 9. ¿Quién la puede leer aquí, por favor? ¿Aquí nadie? Hermana, por favor, Apocalipsis 13, del 5 al 9. Hermana Alejandra, Daniel 8, del 13 al 14, por favor. Daniel 8, del 13 al 14. Vamos también a ocupar Daniel 12, 11. Aquí, por favor, ¿quién la puede leer? Hermano Neto. Amén, Daniel 12, 11. Hermana, allá atrás, por favor. Apocalipsis 13, 5. Daniel 12, 11. Amén, aquí, Neto. Y atrás, nuestra hermana, Apocalipsis 13, 5.
También vamos a ocupar a alguien aquí de este lado, por favor. Daniel 9:27, aquí, ¿quién lo pone la hermana Blanca? Daniel 9:27, hermano Ever. Daniel 11:39, por favor. Daniel 11:39 en esta mañana, gloria a Dios. Tenemos otra. Segunda Tesalonicenses 2, 3 y 4, aquí también. Segunda Tesalonicenses 2, 3 y 4. Hermana Nikki, por favor. Segunda Tesalonicenses 2, 3 y 4. Ok, en aquella sección, Daniel 11:39, ahí donde está el hermano Roberto. Daniel 11:39. Hermano Roberto, ok, bien, ok. Daniel 11:39. Hermano Manuel, por favor. Daniel 8:23 al 25. Daniel 8:23 al 25. Apocalipsis 13, 2 y 4. Allá también, por favor. Apocalipsis 13, 2 y 4. ¿Quién lo puede leer allá de aquel lado? Allá. Hermano, usted, por favor. Apocalipsis 13, 2 y 4. Y Segunda Tesalonicenses 2, 8 al 10. Allá también. Segunda Tesalonicenses, hermana, ahí, por favor. Segunda Tesalonicenses 2, 8 al 10. Y Apocalipsis 19, 19 y 20 allá, por favor, hermano Cori. Apocalipsis 19, 19 y 20. Esas son todas las escrituras en esta mañana. Gloria a Dios. Vamos a entrar rápidamente a la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 13, versículos 1 al 18. Si me quieres acompañar, amén, con la lectura lo voy a leer yo. Dice estas palabras: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le permitió hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Ahora vamos a hablar rápidamente acerca de la primera bestia y el anticristo. Vamos a poner la primera imagen esta mañana, por favor. En nuestro estudio pasado, hermanos, amén, vimos acerca de la cuarta bestia de Daniel, y vimos también que es la primera bestia que le fue revelada al apóstol Juan, y vimos cómo la referencia y la concordancia nos muestran que estas 2 bestias en la profecía bíblica tienen relación entre ellas. ¿Cuántos se acuerdan? Vamos a quitar la imagen entonces y vamos a poner la imagen número 2. En el estudio pasado vimos el capítulo 13 de Apocalipsis, del versículo 1 hasta el versículo 9.
Aquí nos habla acerca de la primera bestia que vio el apóstol Juan. Y vimos que las 7 cabezas, escucha, representan a los 4 reinos que vendrían antes de la venida del anticristo a la tierra, los cuales fueron Babilonia, Media Persia, Grecia y Roma, la cual fue conquistada por reinos bárbaros y que hoy son naciones europeas que conocemos tú y yo. Puede quitar la imagen. Ahora, lo que quiero decirte con esto es que la profecía, hermanos, tiene una secuencia. Tienes que entender esto para entender la profecía. La profecía tiene una secuencia. Ahora, esta bestia también nos habla acerca del anticristo. La bestia de Apocalipsis capítulo 13 nos habla del anticristo, que realmente es lo que representa la primera bestia que vio el apóstol Juan. Las raíces proféticas de este personaje, lo que va a hacer en la tierra y ciertas características mencionadas de este personaje en la profecía, amén, que se cumplirán en él para este tiempo, el tiempo del fin. Vamos a poner la imagen 3 y 4, por favor. Por ejemplo, la herida de muerte, ahí donde está viendo esa imagen, la herida de muerte y su herida mortal fue sanada. Los eruditos y teólogos concuerdan en que este personaje, el anticristo, el que representa la primera bestia que vio el apóstol Juan, de alguna manera va a morir y va a resucitar, para que de alguna manera él imitar la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y de esa manera la gente va a quedar atónita, va a quedar impactada, impresionada. Toda la tierra se va a maravillar por este hecho, y los moradores de la tierra van a ir en pos de la bestia y lo van a adorar como Dios, es decir, van a ir en pos del anticristo. Ahora, puedes quitar la imagen, hermano, por favor. En el periodo de 7 años, escúchame, este personaje, el anticristo, logrará un pacto con muchos, tal como lo declaró el profeta Daniel. Es decir, un pacto con todos los enemigos de Israel y con el mundo entero. Después de los primeros 3 años y medio, a la mitad de la semana, él mismo va a violar ese acuerdo de paz. Él mismo lo va a quebrantar. Él mismo se va a levantar en contra de ese pacto. Amén. Es decir, va a violar el acuerdo de paz después de los primeros 3 años y medio. Y los siguientes 3 años y medio, que son 42 meses, este personaje, el anticristo, hablará grandes cosas y blasfemias, es decir, ofensas contra Dios y ofensas contra las cosas sagradas de Dios. Hablará ofensas contra la iglesia de Cristo y contra los que moran en el cielo, es decir, los grandes hombres de Dios que están en el cielo, como los patriarcas, como David. ¿Cuántos están conmigo? Amén, como los apóstoles. Va a empezar a decir cosas, escucha, en contra de ellos, blasfemias, va a blasfemar de los que están en el cielo. Amén, escucha, amén, va a blasfemar del nombre de Dios también. Amén, y va a blasfemar del cielo y en contra de los seres, amén, celestiales. Durante esos 3 años y medio, que es el periodo de la tribulación, el anticristo hará guerra contra los santos, es decir, en contra de los que hayan sido santificados con la sangre de Cristo en ese tiempo, los que estén salvos y los que no acepten el anticristo ni su marca. Y dice la Biblia que los va a vencer. Este es el periodo de los decapitados por el nombre de nuestro Señor, amén, Jesucristo. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, por favor. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas decapitadas por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ok, entonces la Biblia nos habla de la primera bestia que vio el apóstol Juan. Recuérdate, esto se refiere al anticristo. Y nos dice que va a recibir autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Es decir, va a ser un gobernante mundial. Un solo presidente, escúchame, que dominará el mundo entero. Y también nos dice cómo todos los moradores de la tierra, los que no estén inscritos en el libro de la vida, es decir, los que no estén salvos, van a adorar a este personaje. Es decir, lo van a reconocer
como a su Dios. Vamos a ver la imagen número 5, por favor. Ahora, esta es la primera bestia, escúchame, que vio el apóstol Juan en la isla, amén, de Patmos. La siguiente, por favor, hermano. Amén. La bestia que vio el apóstol Juan en la isla de Patmos es la primera bestia. Recuérdate, amén, recuérdate esto, nos refiere al anticristo. Es decir, en la cuarta bestia, a Daniel, con el cuerno pequeño, le fue revelado el anticristo. Amén. Y en Apocalipsis capítulo 13, ya con la bestia de las 7 cabezas y los 10 cuernos, al apóstol Juan le fue revelado también el anticristo. Amén. Escúchame. Amén. Es decir, amén, esto nos refiere la bestia de Apocalipsis 13, la que está allá. Amén. Quiero acercarme un poquito. Por ejemplo, acuérdate de esto, la secuencia desde la estatua hasta las bestias, hasta Apocalipsis 13. La secuencia es los reyes que dominaron el mundo en su tiempo. Pon atención porque esto es muy interesante. Aquí dice, amén, tú sabes, el león que está ahí en medio, boca de león, dice Apocalipsis, representa a Babilonia. Acuérdate, amén, el leopardo que parecía un leopardo con las 4 cabezas que están allí, representa, discúlpame, el oso primero. El oso representa a Medio Persia con las patas de oso en esa bestia. Y ahora sí, el leopardo con las 4 cabezas representa a Grecia, y la cabeza con los 10 cuernos representa a Roma. Son los 4 reinos que dominaron el mundo en su momento. Fueron gobernantes de alguna manera, por decirlo así, mundiales, ¿verdad? Lo que era conocido como el mundo en su momento, ellos tenían el control, amén, sobre eso. Entonces, después de eso nos habla de un reino dividido. En la estatua, amén, de Nabucodonosor, amén, los 10 dedos, amén, de los pies, amén, y nos habla de que van a hacer alianzas, se van a querer unir, pero nunca va a suceder eso, amén, porque se tiene que cumplir la profecía. Recuérdate, es la piedra, amén, que viene del cielo y desmenuza los metales de la estatua. Es nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida, ya establecer su reino en la tierra. Entonces, para ese momento, el anticristo que le fue revelado al apóstol Juan va a estar reinando. Amén. Es el siguiente imperio que va a dominar el mundo entero después de Roma. Este es el anticristo. Amén. Por eso lleva una secuencia la profecía, para que nosotros podamos entenderlo. Entonces, la venida de este personaje, el anticristo, amén, en su venida a la tierra, te repito esto, él va a dominar el mundo. Pero también el profeta Daniel nos habla de este personaje que le fue revelado a él con la cuarta bestia y el cuerno pequeño. Nos habla de la aparición del anticristo en este tiempo, que es el tiempo del fin. Y no solo como el apóstol Juan, sino que al profeta Daniel también nos habla de sus raíces. Nos habla de sus características, de dónde vendrá, ¿verdad?, en relación a la profecía. Y nos habla acerca de su función y destrucción, al igual como lo hace el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Y vamos a ver la profecía que le fue revelada al profeta Daniel acerca del anticristo, por favor. Ahora recuérdate esto, amén, que al profeta Daniel se le dio la revelación del anticristo con la cuarta bestia y el cuerno pequeño. Daniel capítulo 8, versículos 9 al 17, por favor. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas se echó por tierra y los pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra, y a causa de la Prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para los pisoteados, para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las riberas del Utaí, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro
Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Ok, ahora hay algo muy importante que debemos de notar aquí, hermanos. Aquí aparece nuestro mismo Señor Jesucristo. El profeta Daniel lo miró. Dice que se puso delante de él uno con apariencia de hombre. Y Daniel dice estas palabras, que escuchó una voz de hombre que le dijo al arcángel Gabriel: Gabriel, enseña a la visión. Dice que Gabriel vino a Daniel, y Daniel con su venida a él se asombró y se postró sobre su rostro. Y esto es lo importante que debemos de notar aquí, hermanos, en lo que acabamos de leer. Gabriel le dice al profeta Daniel estas palabras, le dice que la visión profética es para el tiempo del fin, no para el tiempo pasado, no para su tiempo, no para un futuro, tú sabes, antes del fin, sino que la visión esta que acabamos de leer es para el tiempo del fin. Tenemos que entender esto para entender la profecía. ¿Y a qué se refiere la profecía? Vamos a ver la imagen número 6. Ahora, si leemos el contexto bíblico, nos está hablando del cuerno pequeño, lo que acabamos de leer. Dice que se engrandeció aún contra el príncipe de los ejércitos, es decir, contra nuestro mismo Señor Jesucristo. Dice que por él fue quitado el continuo sacrificio. Ahora, para entender esto, ¿cuál es el continuo sacrificio? Nos está hablando de los sacrificios ofrecidos en el templo de Dios, en el santuario, que quiere decir la casa de Dios, el templo. Recuerda esto, el tercer templo judío será reconstruido y volverán a hacer los sacrificios en el tiempo del templo, sacrificios de animales, ofrendas de animales, ofrendas por el pecado y todo lo demás relacionado al Antiguo Testamento, a las ordenanzas de Dios a los judíos. Amén, escucha, esto volverá a suceder en el tercer templo. Y dice que por él, por el cuerno pequeño, por el anticristo, fue quitado el continuo sacrificio. En otras palabras, esto va a cesar porque él mismo lo va a parar. Después de los primeros 3 años y medio, él lo va a parar, porque es ahí cuando va a decir: yo soy Dios, adórenme a mí. Amén. Entonces él va a parar. Por él fue quitado el continuo sacrificio. Esto que acabo de decirte, amén, es a causa de la prevaricación. En otras palabras, a causa de la maldad, amén, del mundo, le fue entregado al cuerno pequeño, a la primera bestia de Apocalipsis 13, es decir, al anticristo. Le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. Y dice que va a echar por tierra la verdad, y va a hacer cuanto quiera en ese tiempo, y va a prosperar. Amén. Vamos a quitar la imagen, porque vamos a ver la concordancia de esto y el cuerno pequeño con la primera bestia de Apocalipsis 13 que vio el apóstol Juan. Por favor, en Apocalipsis capítulo 13, versículos 5 al 9, hermanos. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Ok, hay personas, escúchame, que interpretan esta profecía que leímos en Daniel de las 2300 tardes y mañanas. Y ponme atención, porque aquí te voy a enseñar algo importante, amén, acerca de esto. Hay personas que interpretan la profecía de las 2300 tardes y mañanas como algo profético en el tiempo relacionado con las 70 semanas de Daniel y la otra semana, que viene siendo los 7 años del anticristo. Yo, la verdad, creo que a lo que se refiere aquí es en realidad a días, ¿verdad? Y no a años, como algunos piensan, diciendo que un día es por año, como bien lo dice la palabra de Dios en relación a ciertas profecías que Dios da, amén, donde Dios dice: día por año te lo he dado, año por día te lo he dado. Pero aquí yo creo realmente que no se está refiriendo a eso, amén. Escucha, yo pienso que esta profecía de las 2300 tardes y mañanas se refiere en sí a días. ¿Por qué? Bueno, amén, porque no está diciendo solamente día,
como lo hacen las otras profecías que acabo de mencionarte, que sí las hay, donde Dios da día por año y año por día. Amén, pero aquí no se está refiriendo a eso. Amén, para mi parecer, amén, escucha lo que yo creo, amén, porque solamente está diciendo día. Amén, amén, escúchame, y aquí lo refiere exactamente a un día, diciendo tarde y mañana. O sea que le añadió, no nomás dijo días, sino añadió tarde y mañana. Entonces, vamos a recordar esto: los judíos empiezan a contar los días desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. No es como nosotros, amén, tú sabes, unos a las 12, a 12, no, amén, ellos empiezan de las 6 de la tarde, amén, escúchame, hasta las 6 de la tarde del siguiente día, amén, es decir, una noche o un día, perdón, de 12 horas para ellos es de 6 de la tarde a 6 de la mañana, y un día completo de 24 horas para ellos es de 6 de la tarde a 6 de la tarde, amén, del siguiente día. Ellos así cuentan los días. Entonces, esta es una de las razones, amén, que aquí la Biblia nos dice exactamente tarde y mañana, refiriéndose a un día en sí. Amén, por eso creo yo que no se refiere a años, sino a días en sí. La otra es porque la concordancia más adelante en el libro de Daniel mismo, pero en el último capítulo, el capítulo 12, nos habla del tiempo, escucha, en que será quitado el continuo sacrificio. Ahora recuerda los sacrificios del tercer templo que será reconstruido, y se llevarán ahí los sacrificios que Dios ordenó a los judíos en el Antiguo Testamento. Estos cesarán de hacerse a la mitad de la semana, es decir, después de los primeros 3 años y medio serán quitados. ¿Por quién? Por el anticristo, que se proclamará Dios y dirá: no necesitan al Dios del cielo, sino a mí, amén, yo soy Dios, adórenme a mí, amén, y quitará los sacrificios en el tercer templo. También la Biblia nos refiere a este tiempo como la abominación desoladora. Amén, los 3 años y medio, después de los primeros 3 años y medio primeros, donde el anticristo se proclama Dios y exige ser adorado como tal. Este tiempo también se llama por la Biblia abominación desoladora, y nos dice el tiempo que esto va a durar en días, también en Daniel capítulo 12, y esto es muy interesante. Vamos a leerlo, Daniel capítulo 12, versículo 11, por favor. 12:11. Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Ok, ahora pon atención a esto. Amén, dice estas palabras: y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio. En otras palabras, después de los primeros 3 años y medio el anticristo va a quitar esto. Desde ese tiempo, después de los primeros 3 años y medio, dice estas palabras, donde será quitado, dice, amén, el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el anticristo se proclama Dios y se sienta en el templo, esa es la abominación desoladora. Después de los primeros 3 años y medio, dice aquí cuánto va a durar en días. Dice, habrá 1290 días. ¿Y cuánto crees que son 1290 días? Son exactamente 3 años y medio, si tú sacas la cuenta. Amén. Y escucha, pon atención a esto. Al anticristo le será entregado el tiempo, lo dice la palabra de Dios. ¿Cuál tiempo es ese? El profeta Daniel nos da la respuesta. Dice, 1 semana. Esto significa 7 años. Ese es el tiempo en que le va a ser entregado a él para hacer lo que se le venga en gana. Amén. Después de los primeros 3 años y medio, el gobierno del anticristo en la tierra, a la mitad de la semana, él violará el pacto, el acuerdo de paz que se había hecho por los 7 años, y se proclamará Dios, quitando el continuo sacrificio, es decir, los sacrificios que hasta ese momento se estaban llevando a cabo en el tercer templo y la abominación desoladora. Es decir, el tiempo que durará el anticristo proclamándose Dios en la tierra y tomando el control del tercer templo y todo lo demás a través de su dictadura serán 1290 días. Después de eso, el templo o la casa de Dios será santificada. ¿Por quién? Por nuestro Señor Jesucristo. Es ahí cuando Él ya viene en su segunda venida a destruir al anticristo y al falso profeta, echarlos al infierno, y a Satanás atarlo por 1000 años, y Él va a purificar el templo. Amén. Entonces, esta es la revelación,
Hermanos, pon atención a esto en esta mañana. Amén. 1290 días. Haciendo la matemática, son 3 años y medio. Amén. Y esto concuerda con la palabra de Dios, igualmente en la bestia que vio el apóstol Juan. Vamos a verlo, Apocalipsis, capítulo 13, versículo 5, por favor. 13:5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Esto concuerda igual con Daniel, capítulo, amén, donde vimos ahorita de la abominación desoladora y el tiempo en que se ha quitado el sacrificio. Concuerda exactamente 42 meses, son 1290 días. En este caso, un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Amén, que todo es lo mismo, 3 años y medio. Entonces, ¿cuánto es 2300 tardes y mañanas? Sacando la cuenta, son 6 años y 3 meses aproximadamente. Entonces, esta es la revelación, hermanos. El anticristo va a hacer un pacto con los muchos, así lo profetiza el profeta Daniel, es decir, un pacto o un acuerdo de paz en el Medio Oriente, es decir, entre Israel y los árabes, incluyendo Palestina, que es uno de los más duros en ceder. Que por cierto, los acuerdos de paz, amén, en Medio Oriente, amén, ya están en la mesa. Amén, ya se le ofreció a Palestina un acuerdo o tratado de paz que ellos no aceptaron, pero ya se le fue ofrecido. Y es el anticristo el que va, escúchame, a lograr este acuerdo. Nadie más va a lograr este acuerdo más que el anticristo, y lo va a lograr a través de tierra, a través de territorio. Si tú conoces la historia, incluso hasta el día de hoy, justamente es lo que pelean los árabes, los palestinos, amén, a Israel, tierra. Vamos a leerlo en Daniel capítulo 9, versículo 27, rápidamente, por favor. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ok, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Aquí nos habla del acuerdo de paz por 7 años. A la mitad de la semana él se va a revelar, va a cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, en otras palabras, por todo el pecado y la maldad que habrá. Acuérdate que ya no va a haber Espíritu Santo en ese tiempo en la tierra, se va a ir junto con la iglesia. Amén, va a venir una gran maldad en ese tiempo. Tinieblas van a reinar en la tierra, como lo dice el libro de Romanos. Amén, escucha, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Este es el anticristo. Amén. Lo que está determinado es que Jesucristo lo va a vencer. ¿Cuánto dicen no fuerte amén? Y lo va a echar al infierno junto con el falso profeta. Vamos a ver ahora Daniel 11:39, por favor. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables, y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Ok, aquí está. Entonces el acuerdo que él va a hacer, amén, con los árabes, palestinos, los que son más duros, amén, es por tierra, amén, por tierra, dinero por tierra. Y lo impresionante es que Donald Trump, amén, habló acerca de ese acuerdo entre el mundo árabe y Israel, y él dijo estas palabras, que había ofrecido dinero por tierra. En otras palabras, este acuerdo es lo que está ofreciendo, dinero por tierra, pero Palestina todavía no quiere ceder. Se le ofreció dinero, se le ofrecieron inversiones, pero Palestina, amén, no quiso ceder. Ellos quieren la tierra. Entonces probablemente, amén, cuando el anticristo venga va a ser al revés. Probablemente Palestina se va a quedar con tierra, Israel va a recibir, amén, las inversiones económicas. Probablemente sea así, no lo sé, amén, pero Dios sí lo sabe. Pero lo que sí es muy real, es que el acuerdo va a ser por tierra. ¿Cuántos están conmigo? Ahora pon atención a esto, hermanos. El anticristo logrará este acuerdo de paz por 7 años. Esto es lo que quiere decir una semana, 7 años. En ese tiempo se construirá el tercer templo judío, que en este tiempo, ya se está preparando todo para la construcción del tercer templo. Incluso ahorita ya tienen todo listo. Amén. Ya están los sacerdotes levitas, ya están capacitados, otros están capacitándose. Ya está la vaquilla roja, que es muy importante para la ceniza de la purificación de los sacerdotes. Amén. Escúchame, ya tienen ellos, amén, todo listo absolutamente. Ya está entre los judíos, amén, todo, amén. Escucha, amén, a lo que ellos necesitan, los utensilios del templo, amén, incluso los planos
para la construcción del tercer templo ya están, los planos ya están, hermanos. Al igual como el arca del pacto, los judíos ya la tienen, ya la encontraron, pero no la han mostrado al mundo. Ellos la van a mostrar al mundo cuando ya la pongan en el tercer templo. Es cuando ellos la van a mostrar al mundo, pero ellos ya la tienen. Amén, escúchame, amén, ya está en su poder, amén. Y quiero decirte estas palabras: ellos tienen animales ya listos para el sacrificio, tal como lo dice la palabra de Dios. Lo único que falta es el acuerdo o tratado de paz para que empiece a construirse el tercer templo. Es lo único que falta ya. Amén. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos están conmigo? Amén. Vamos a poner la siguiente imagen, por favor. Hay un instituto del templo. Hay un instituto del templo que está encargado de todo esto, hermanos. Ya está todo listo. Incluso hicieron una entrevista a uno de los arquitectos encargados hace poco tiempo, encargados de los planos de la construcción del tercer templo. Y este arquitecto dijo que con los avances en la tecnología y la maquinaria le tomaría solo unos meses. Escucha esto. Le tomaría solo unos meses reconstruir el tercer templo. Y este arquitecto dijo que con los avances, amén, no le tomaría mucho tiempo. Ahora, puedes imaginarte esto, hermanos, solo unos meses. Cuando en antiguos tiempos, escucha, amén, reconstruir el templo o construirlo la primera vez les tomó años. Ahora solamente tomaría unos meses. Vamos a ver un video que tengo preparado rápidamente y vamos a ver si avanzamos rápido. Amén, el video número 8, por favor, y vamos a verlo rápidamente. ¿Se me ayuda con las luces atrás? El presidente de Sehut, Moshe Feiglin, dijo: no quiero construir un tercer templo en 2 años, lo quiero ahora. Al dirigirse a la conferencia de Maharib, Jerusalén Post, en Tel Aviv, el líder del partido de ciernes, que ha gozado de una creciente popularidad en el periodo previo a las elecciones, se jacta de la capacidad de su facción para atraer israelíes de todos los sectores. Es un deseo ferviente del pueblo israelí la construcción de este importante centro religioso, lugar descrito por el profeta Isaías hace 3000 años como la casa de Dios, que sería una casa de oración para todas las naciones. El Instituto del Templo es la organización que está trabajando fuertemente para que el tercer templo sea una realidad. Es por eso que lanzó un programa histórico para registrar a los miembros elegibles del sacerdocio, para prepararse para el regreso del servicio en el templo sagrado. La iniciativa para identificar, seleccionar y registrar a los Kohanim que serían elegibles para preparar la novilla roja como parte de la reinstauración de la adoración en el templo sagrado de Jerusalén cuando se reconstruya está en marcha. Existen requisitos complejos para que los miembros del linaje sacerdotal sean elegibles para participar en la preparación de la novilla roja, y los rabinos y académicos del Instituto del Templo han estado investigando intensamente el tema durante muchos años. Los posibles candidatos Kohanim deben haber nacido en Israel de un padre del linaje Kohanik, lo que lleva de regreso a Aarón de la Torá, y deben haber evitado la exposición a la impureza bíblica producida por la muerte. Esto incluye a aquellos que no nacieron en el hospital y que no han visitado hospitales o cementerios, señala el Instituto del Templo. Aquellos Kohanim cuyo estado pueda verificarse serán elegibles para ser los primeros en participar en la renovación de numerosos mandamientos de la Torá, incluida la preparación de la novilla roja, una vez que se encuentre un candidato adecuado. Sin dudas que estamos viviendo en tiempos de cumplimiento profético, en donde paso a paso se revelarán todos los acontecimientos predichos por los profetas de Dios que están plasmados en las Sagradas Escrituras. ¿Para qué? Para que los musulmanes accedan a la construcción del templo en el lugar donde está la cúpula dorada.
Muchos piensan que esto implicaría la demolición de la cúpula dorada, y esto es algo muy peligroso porque es un lugar muy sagrado para los árabes, los musulmanes. Pero hay quienes piensan que esta no será demolida, sino que accederán en el acuerdo de paz que se construya a un ladito. Y yo me inclino a eso, amén. Y que la reconstrucción del tercer templo, escúchame, se logrará a través del tratado o acuerdo de paz que logrará el anticristo. Ahora escucha esto: 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será santificado. ¿Qué es el santuario? La casa de Dios, el templo. Entonces, si tomamos en cuenta la construcción del tercer templo en meses, 2300 tardes y mañanas, visto en días, y el tiempo total en años son aproximadamente 6 años y 3 meses. Te repito, tomando en cuenta la construcción del tercer templo en meses, como lo dijo este arquitecto judío y como realmente puede ser por la tecnología y maquinaria de última gama, esto nos daría como resultado 7 años, los cuales durará el acuerdo de paz, lo que dice la profecía de Daniel, escúchame, a la mitad de la semana, es decir, después de los primeros 3 años y medio, te repito, tomando en cuenta la construcción del templo en meses, como se ha declarado, es decir, que la construcción dure aproximadamente entre 8 o 9 meses. Y el continuo sacrificio, en otras palabras, los sacrificios duren 2 años, 8 o 9 meses para completar los primeros 3 años y medio. Ahí será quitado el continuo sacrificio, los sacrificios de animales, los ritos judíos para el perdón de pecados y la purificación en el tercer templo. Amén, escúchame, que se llevará a cabo juntamente con la reconstrucción del templo. Después de los primeros 3 años y medio cesará el sacrificio y la ofrenda. El anticristo lo quitará, se proclamará Dios pidiendo que lo adoren. Entonces, después de los primeros 3 años y medio, te repito esto, tomando en cuenta la construcción del templo en meses, entonces vienen los 1290 días, de los cuales leímos en Daniel 12:11, que son otros 3 años y medio, donde el anticristo se proclamará Dios y pedirá que lo adoren esos 3 años y medio, tal como lo declara también el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, 3 y 4. Vamos a avanzar rápidamente, por favor. Y nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, en el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, no es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este es el anticristo también. Entonces, en esta concordancia y referencia se cumplen los 7 años del acuerdo de paz que logrará el anticristo entre Israel y todo el Medio Oriente, incluyendo Palestina y el mundo entero, que te repito, ya está en la mesa de negociaciones. Ahorita ya varios estados árabes han hecho acuerdo de paz con Israel. Esto ya está en camino, hermanos. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos están conmigo? Ya está en camino, escúchame, amén. Y quiero decirte que es el anticristo el que logrará el acuerdo de paz en su totalidad. Y lo que debes entender acerca del conflicto entre Israel y Palestina, que es uno de los más duros en ceder, es que el pueblo de Israel fue dispersado por su pecado, y para que se cumpliera la profecía, esto sucedió. Después de ello, amén, Palestina y otros estados árabes se apoderaron de la tierra de Israel cuando ellos no eran nación. Al cumplirse el tiempo que Dios había determinado para regresar a Israel como una nación, como fue profetizado también, Israel peleó, luchó para recuperar su territorio, mucho del cual recuperó en la guerra de los 6 días. Amén. Pero hay todavía un territorio ocupado por Palestina que Israel reclama como tierra suya, que en verdad lo es porque Dios se las dio, y Palestina reclama como tierra suya, amén, porque supuestamente ellos ya la habían ocupado, amén, la había recuperado Israel. Entonces la raíz del problema es la tierra. ¿Cuántos están aquí? Territorio, heredad. Y este conflicto no es nuevo, viene desde Isaac e Ismael, los hijos de Abraham, que son judíos, descendencia de Isaac, y árabes, descendencia de Ismael. Y algo muy impactante de esto, hermanos, es que nuestro Dios en la profecía nos dice que es por dinero que repartirán la tierra, es decir, la tierra de Israel. Y el acuerdo de paz que ya está ahorita en la mesa de negociaciones habla acerca de dinero por tierra, por territorio. Esta profecía también se está cumpliendo en esta actualidad. ¿Y quién lo logrará? El acuerdo en total, el anticristo. ¿Cuántos están conmigo? Daniel 11:39, rápidamente, por favor. Con un Dios ajeno se harán de las fortalezas más inexpugnables
y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Ok, vamos a aprender un poquito más del anticristo y vamos a terminar. La primera bestia de Apocalipsis 13 y el cuerno pequeño, la cuarta bestia. Daniel 8, 23 al 25, rápidamente, por favor. Y al fin del reinado de esto, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Ok, ahora pon atención a lo que está diciendo el profeta Daniel aquí. Lo que le fue revelado a él también sobre el anticristo, al final del reinado de estos, dice el ángel, ¿el reinado de quiénes? Después de los reinos representados en las bestias de Daniel y la primera bestia del apóstol Juan, se levantará un rey altivo de rostro, entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. ¿Por qué dice esto? Porque es el dragón, en otras palabras, Satanás, el que fortalece su poder. Vamos a verlo en Apocalipsis 13, 2 y 4, rápidamente para terminar, por favor. Y la bestia que vi, 13, 2 y 4. y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? Ok, habla también aquí que hará prosperar el engaño. En otras palabras, lo que él mismo va a establecer como verdad, que no será otra cosa que engaño. Todo el mundo le va a creer, y dice que aún se levantará contra el príncipe de los príncipes, es decir, en contra de nuestro Señor Jesucristo, pero será quebrantado, destruido, no con mano humana, porque el mismo Señor Jesucristo lo va a destruir. Ningún ser humano, así le avientan la bomba atómica, la bomba nuclear, ningún ser humano lo va a matar, solamente el Señor Jesucristo lo va a vencer. Segunda Tesalonicenses 2, 8 al 10, rápidamente, por favor. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros. Segunda Tesalonicenses 2, 8 al 10, por favor. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. No, hermana, dice así: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Versículo 10: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de Dios para ser salvos. Entonces no será destruido con mano humana, sino que será nuestro mismo Señor Jesucristo quien lo destruya. Última escritura, Apocalipsis 19, 19 y 20, por favor. La palabra de Dios dice así: y vi a la bestia, a los reyes de la bestia y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Entonces van a ser lanzados al lago de fuego por nuestro mismo Señor Jesucristo. Hay mucha información, hermanos. Por causa del tiempo, amén, no alcanzamos a ver todo este estudio, pero el siguiente domingo, con el favor de Dios, vamos a seguir aprendiendo el tema del anticristo y el falso profeta. Nos falta aprender un poquito más del anticristo, de los tiempos. Vamos a ver la profecía
de Génesis, porque desde Génesis nos habla del anticristo, hermanos. Ya habla la Biblia desde Génesis del anticristo. Vamos a ver de qué tribu es, vamos a ver, amén, su nacionalidad y cosas más interesantes de él. También aprenderemos del falso profeta que va a ayudar al anticristo, amén, a llegar al poder. Van a haber una alianza entre ellos. Y aprenderemos, amén, de la marca. Vamos a aprender del número 666, qué significa en la profecía, amén. Y vamos a aprender el tema del dragón y las dos bestias de Apocalipsis. Vamos a dar un fuerte aplauso a Dios esta mañana. Padre, te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Te adoramos, Padre. Póngase de pie en esta mañana. Hemos llegado al final, amén, de este estudio en esta mañana. Le repito, el siguiente estudio aprenderemos del dragón y las dos bestias de Apocalipsis en la profecía. Vamos a tener un receso. Vamos a pedir a nuestro hermano que ore despidiendo esta escuela dominical. Momento, no te vayas sin suscribirte a nuestro canal. Dale clic en suscribir y toca la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos nuestros videos. Síguenos también en nuestra red de Instagram y también búscanos en nuestra página web. Tenemos también un correo electrónico disponible que está apareciendo en este momento. Para cualquier duda, cualquier inquietud, puedes escribirnos por ahí. De la misma manera, está apareciendo un número de teléfono en el cual podrás contactarme directamente a mi persona, el pastor Ricardo Salomón. Aprendamos juntos de la palabra de Dios y aprendamos juntos de la profecía de estos tiempos y de todos los tiempos. Que Dios te bendiga.